Qué problema, ¿no? El de la inseguridad en Rosario, Pablo. Si vemos ahí el hermano del jefe de policía involucrado, recién asumió y ya tiene que dar explicaciones con todos estos temas. Bueno, una situación que realmente se le tiene que encontrar una solución absolutamente integral que tiene que venir desde la política, desde lo social, desde lo judicial. Es una lucha muy desigual la que se está teniendo. Sí, es complejo porque cuando el narcotráfico asume un estatus de poder como el que alcanzó en Rosario y el que hemos visto en otros lugares del mundo, requiere de ramificaciones. Entonces ya está metido en la política, está metido en la justicia, en la fuerza de seguridad, en los entramados sociales. Claro. Hay sectores muy vulnerables, afectados en Rosario, que casi generan una dependencia. Es muy interesante el libro Los Monos de dos periodistas rosarinos, uno de ellos trabaja para el diario La Nación, en el que... Como para entender el entramado, ¿no? Sí, y, digamos, para entender cómo funciona la organización criminal y cómo se vincula con otras áreas, ya sea institucionales o sociales, hasta alcanzar una dimensión de poder que la hace, uno presume, digamos, cuando vas leyendo el libro, viste, casi intocable. Bueno, romper ese cerco requiere fundamentalmente del Estado, ¿no? Porque lo peor que puede suceder es lo que ha ocurrido, por ejemplo, en otros países, por ejemplo, México y Colombia, ¿no? Donde se vulneró la ley porque presumiblemente hacerlo garantizaba decir, bueno, si vos tenés un monstruo del otro lado hay que ir con todo, incluso, bueno, sabemos las consecuencias que han tenido México y Colombia en ese sentido, por lo cual más Estado y una situación muy difícil la que viven evidentemente los rosarinos. Bueno, pero venís a hablar de otra cosa. Vengo a hablar de otra cosa porque decíamos el lunes, esta podía ser una semana clave en el Congreso Nacional, porque se ponían en juego muchos aspectos relacionados con temas muy sensibles, ¿no? Uno de ellos está vinculado con el tema de la boleta única. Por ahora no hay consenso del oficialismo y difícilmente ese tema se trate durante esta semana, pero hubo un retruco, ¿no? El oficialismo planteó la necesidad de tratar el tema de la ley de HIV, vinculado también con algunos temas de viviendas y demás. Pero hay un punto en el que hay consenso. Y es un muy buen dato. A ver. Que tiene que ver con los créditos UBA. La reunión que mantuvieron el titular de la Cámara de Diputados, Eduardo Massa, el titular del bloque del Frente de Todos, Martínez, el titular del bloque de Juntos por el Cambio, Mario Negri, y el impulsor del principal proyecto, o el que tiene mayor consenso, que es Julio Cobos. Los cuatro coincidieron en que tiene que haber una solución definitiva para el tema de los créditos UBA en menos de 30 días. ¿Qué fue lo que modificó este escenario? Porque el propio Cobos lo dice en su cuenta de Twitter. Claro, 4 años estuvieron tratando de que hubiese una respuesta, primero con Macri y después con Fernández. Nadie tomaba el toro por las astas, ¿no? Nadie quería meterse con un negocio en el que están involucrados muchos intereses bancarios, ¿no? Lo que decía Cobos es, esto es tal la inequidad, es tal el impacto que tiene sobre tantas familias argentinas, lo que ha ocurrido con el crédito UBA, que se hace insostenible el contrato. El contrato cae por la propia inequidad del resultado. Efectivamente, tal como vos lo señalabas, el fallo de un juez mendocino que dice, no, esto no va más, esto así no funciona más. Vamos a sacar el UBA directamente. Sacamos el UBA, le aplicamos el coeficiente de variación salarial, pero con otros dos ítems. Retrotraen la cuota de capital, no la del interés, la del capital hacia el 2019. Dicen, bueno, hasta acá. Porque todo lo que pasó del 2019 en adelante es absolutamente inequitativo, es una locura, ¿no? Entonces retrotraen la cuota hacia el 2019, impone que a partir de ahora tiene que ser un coeficiente de variación salarial y que de ninguna manera la cuota puede superar el 30% del salario. Que no es una cuestión arbitraria, ¿viste? Que en algún momento se decía, bueno, el 30%, porque no, porque eso lo establecen todos los parámetros anteriores de un crédito hipotecario. Si una familia tiene que pagar más de un 30% de un crédito hipotecario, lo que está poniendo como condicionante es su propia vida, su propia calidad de vida, su propio desarrollo de vida. Recién veíamos que se gasta el 50% en alimentos, por ejemplo. Por ejemplo, digamos, si vos pagás más del 30%, lo que no podés pagar el resto. Claro, no podés comer. Claro, entonces vos, al aceptar de que alguien pague más del 30%, lo que estás haciendo es vulnerar todos los derechos de esa familia. Bueno, se impuso ese esquema desde la justicia y esto es lo que ha dado el volantazo político. Han dicho, bueno, muchachos,
primero tuvimos el reclamo social, después tenemos el reclamo judicial. No podemos seguir ninguneando de la política una solución evidente, además que había sido una promesa del macrismo, del albertismo y que resultaba inconclusa. Hay muchísima expectativa si uno ve las redes sociales y la respuesta de las organizaciones. Hay marcha mañana, ¿no? Pautada. Hay una marcha mañana, sí, efectivamente, en el Congreso Nacional a partir de las 4 de la tarde, en la que se va a solicitar que en esa modificación sean escuchados, digamos, claro, que sean convocados los afectados de los créditos UBA. Aunque hay un respaldo mayoritario a dos proyectos. El de el ex diputado mendocino, no me voy a recordar ahora el nombre. José Luis Ramón. José Luis Ramón. Y el de Julio Cobos, que en gran parte se parecen. Hay detalles, matices, pero son más o menos la misma línea, ¿no? De respaldar esa iniciativa, pero siendo escuchados. Porque también hay muchos afectados de créditos UBA que no están en viviendas. Y dicen, bueno, nosotros también queremos una solución. Por ejemplo, que han comprado autos y están pagando una fortuna, ¿no? Por esos vehículos. Pero vamos a ver en detalle qué es lo que se acordó ayer en el Congreso Nacional. El oficialismo y la oposición llegaron a un acuerdo en la Cámara de Diputados para encontrar en un plazo de 30 días una solución parlamentaria para los damnificados por el sistema de créditos UBA. Eso es una notición después de la dramática situación por la que pasan miles y miles de familias en la Argentina. El presidente de la Cámara Baja, Sergio Massa, lo decíamos, junto al titular del Frente de Todos, Germán Martínez, se reunieron con Mario Negri y Julio Cobos, autor de uno de los proyectos para renegociar los contratos para créditos hipotecarios de vivienda única en UBA. Acordaron conformar un equipo de trabajo sobre la temática, ahí es donde quieren estar los afectados de los UBA, quieren ser parte de ese equipo de trabajo, y además se elaboró un cronograma que otorga 30 días para arribar a un dictamen consensuado, que es lo que le pidió Massa. Un único proyecto. Claro. Vayamos con un único proyecto, lo aprobamos en mayoría. Luego de 4 años de insistencia hemos logrado un importante acuerdo parlamentario para avanzar con el tema de créditos UBA en el Congreso de la Nación. Esto lo afirmó Cobos. El diputado sostuvo que se ha roto la equidad contractual. Este término es fundamental. Se ha roto la equidad contractual. ¿Por qué? Porque hay una condición externa al contrato que tiene que ver con la inflación que hace insostenible el proceso, ¿no? Y necesitamos un marco legal nuevo. La semana pasada, la justicia de Mendoza decidió eliminar el UBA como índice de actualización de un crédito hipotecario y ordenó aplicar en su lugar el coeficiente de variación salarial, que es el mismo que implementa el Gobierno Nacional para los nuevos Procrear, ¿no? Este es el nuevo coeficiente. El fallo judicial además retrotrajo el monto de la deuda al mes de agosto de 2019. Esto también es muy importante. Habrá que ver cómo lo debate esto el Congreso. Porque lo que están diciendo muchos adjudicatarios, bueno, pero aunque se aplique el coeficiente de variación salarial, en estas condiciones no puedo. Ayer planteábamos un tema, ¿no? El capital ya está... Es imposible de pagar. Claro, bueno, el caso de Mendoza, ¿no? 1.700.000 pesos pidió para reformar la casa. Tenía que hacer una pieza. Hoy debe 7 millones. Claro. ¿Qué dicen? Es imposible. Si no se retrotrae, si no hay un cambio en ese esquema... No puedo pagar esos 7 millones de hoy. Absolutamente. Claro. Pero hay casos todavía más graves. Hay casos de jubilados a los que habían pedido un crédito de 2 millones de pesos y deben 12. Claro. O sea, si no se retrotrae, hay que ver cómo se da esta discusión en el Congreso, porque puede resultar clave, porque a lo mejor encontramos una solución que termina siendo un paliativo. Si no se modifican esas variables que ya llevaron a un monto impagable, probablemente ahí volvamos a tener un inconveniente. Pero vamos a completar la trama. Vamos a recuperar la última de las tramas, que había una partecita allí que queremos también señalar. A ver si la podemos recuperar. Es la última trama que queda. Ya vamos a estar entonces con ese detalle. Lo que sí decíamos es, ahí está, que esta cuestión que decíamos que es muy importante, que no debe exceder el 30%, e incluso ese dato es menor al que planteaba el Gobierno Nacional. ¿Te acuerdas que decía el Gobierno Nacional no puede subir el 35%? Lo que dice la justicia no puede exceder el 30%, porque esto es lo que dispone todos los créditos anteriores para garantizar otros derechos esenciales, la educación, la alimentación, el transporte y demás. Bueno,
Planteada esta situación, comenzamos a transitar 30 días claves, ¿no? Que tienen que ver con la situación de la vivienda única. Este es el detalle, ¿no? Tiene que ser de la vivienda única, que es cómo se entregan los UBA. Y el tema, saber si se van a incorporar o no a los deudores de UBA de los vehículos. Claro. Porque también hay otro proyecto, ¿no? Que está vinculado con los planes de ahorro y demás, donde también se está discutiendo los UBA. Pero además, eso es una legislación a futuro, lo de los proyectos. De los planes de autoahorro, digamos. En el caso de los planes de autoahorro tienen un inconveniente, ¿no? ¿Cómo hacer retroactivo? Metiéndote en un acuerdo entre privados. Exactamente. Pero en el caso de los créditos UBA, no fue un acuerdo entre privados, porque fue una normativa fijada por el Estado, donde la mayoría de los créditos fueron otorgados por el propio Estado, por el Estado Nacional, y los créditos fueron promocionados por el Estado Nacional, por lo cual allí hay una responsabilidad directa del Estado, y por eso es que se busca este acuerdo. Gracias, Pablo. A ustedes.